Un cordial saludo a todos mis amigos, amigas que me siguen en la fanpage de Asuntos Penales y en el canal de YouTube. En el día de hoy traigo un tema novedoso y lo he catalogado: directivas de la Fiscalía General de la Nación versus principio de legalidad. Entonces, entremos en materia. Bueno, lo primero que todo, ¿por qué les traigo este tema a colación el día de hoy? Hace unos días en mi fanpage publiqué un texto sobre la sentencia C-479 del 2019. Ese texto es una crítica que yo hago a la Fiscalía General de la Nación y a sus delegados porque no están realizando preacuerdos en situaciones de menor punibilidad. ¿Qué quiere decir esto? No hacen preacuerdos por marginalidad, por pobreza y por situaciones de ignorancia. El artículo 56 del Código Penal lo han olvidado por completo. En algunos bienes jurídicos, por citar uno, salud pública, por citar el otro, seguridad pública. Entonces no realizan los preacuerdos. ¿Qué pasa? Con esa sentencia C-479 del 2019 se establece que sí se pueden hacer este tipo de preacuerdos y negociaciones, siempre y cuando hablan de dos factores a resaltar. El primero de ellos, que la persona, la encartada penal, el infractor penal, haya realizado la conducta punible influenciado por esa situación de marginalidad, de pobreza, de ignorancia. Y el abogado de la defensa tiene que individualizar cada uno de ellos. Bueno, o es marginalidad, o es pobreza, o cuál es. Pero no puede citar los tres a la vez como se estaba haciendo antes y decir que esta persona está influenciada por marginalidad, pobreza e ignorancia. Tiene que ser una de las tres causales o simultáneas, pero explicadas una a una, y probar, primero que todo, que esas situaciones influyeron en la psiquis de este infractor penal, y segundo, que se debe probar de manera al menos sumaria. No se debe probar como se hace en juicio oral, porque se tendría que hacer el ejercicio de la confrontación y la contradicción. Y recordemos que la audiencia que donde se le imparte legalidad a este preacuerdo, lo único que tienen que hacer los fiscales es observar si no está en contravía de algún derecho fundamental. Eso lo podemos ver en el artículo 351, vamos a buscarlo. Artículo 351, inciso, creo que es el cuarto. Los preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales. Entonces, haciendo un recorrido amplio en este tema de esa sentencia C, es muy extensa esa sentencia. Yo me la leí antes de más o menos en febrero, la pude leer, me demoré 5 días, pero porque tenía mucho trabajo y entonces hacía día a día, leía una parte y pues analizaba bien el texto. Entonces esos son los dos requisitos fundamentales que trae esa sentencia sobre ese preacuerdo de marginalidad, pobreza e ignorancia. Porque hay otro tema que también está plasmado en esa sentencia, pues que más adelante lo voy a decir puede ser en otra charla. Entonces tenemos pues que el concepto de las directivas de la Fiscalía es el siguiente: son manifestaciones del ejercicio de la función jurisdiccional del Fiscal General de la Nación, por cuanto están encaminadas a orientar de forma igualitaria el uso de la acción penal por parte de los fiscales, políticas y lineamientos. Entonces, ¿qué es una directiva? Son lineamientos, son derroteros que realiza el fiscal general de turno por un tema de política criminal. ¿Y para qué? Para que todos los fiscales delegados tengan unas herramientas jurídicas con que trabajar de la mejor manera en los casos concretos, en el tema de las infracciones penales. Hay una palabra clave en este tema que habla que son manifestaciones del ejercicio de la función jurisdiccional.
Debemos recordar que la Fiscalía cumple funciones, no el tema jurisdiccional de lleno, no, funciones. ¿Quién le dio estas funciones? El acto legislativo 003 del 2002. Ese acto legislativo es el que le da piso jurídico, piso constitucional al sistema SPOA. Y también que la Fiscalía cumpla esas funciones jurisdiccionales. Así las cosas, en el tema legal, tenemos que el artículo 251, numeral tercero, es el fundamento legal de estas directivas. Vamos a leerlo, vamos a leer la carta política. Dice, numeral tercero, asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren. Lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición de la Fiscalía que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley. Aquí hay una palabra clave y es el tema de la autonomía de los fiscales delegados. Si un fiscal delegado, pongamos un ejemplo, un seccional, se aparta de una directiva como la 01 del 2018 o otras directivas, muchas que hay, ¿qué pasa? Este fiscal tiene el deber de realizar una argumentación del por qué se aparta de estas directivas. ¿Por qué el caso concreto que está analizando no se realizó según las directivas? Y hay un problema grave que lo he venido pues notando en estos días, que los fiscales a nivel nacional utilizan las directivas que son más lesivas para el infractor penal, las que le dan beneficios, las que tienen, por llamarlo así, un conocimiento más efectivo del principio pro homine et libertatis, no la utilizan. ¿Y cuál es esa? Recordemos la directiva 13 del 2016, que tiene muchos beneficios para el encartado penal. Pero entonces estas las desconoce la Fiscalía, y las que son nocivas, las que son lesivas, sí la reconocen y se guían por estas directivas, como la 01 del 2018, en la prohibición de preacuerdos y negociaciones. El tema del principio de legalidad no es otro de que toda la actuación penal debe regirse por una ley preestablecida. Hay un principio que reza en latín: nullum crimen, nulla poena sine lege previa. No hay crimen, no hay pena sin ley previa. Y eso también se encuentra pues plasmado en la Carta Política de 1991, en el artículo 29. Vamos a leer el artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En este tema ya podemos hablar de que el principio de legalidad no es otro que unas leyes preexistentes y que se deben cumplir, que son la primera orden jerárquica, por llamarlo así. Recuerdo el artículo 230 superior, ese lo tengo claro: los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley, punto. Este artículo sería bueno analizarlo a fondo y que lo tomemos como clase pues, de otro debate, para analizarlo paso a paso, desde el punto hacia la derecha. Los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. En este momento, los jueces en sus providencias desconocen el imperio de la ley. Muchas veces hay pocos de los pocos fiscales, porcentaje mínimo,
que realizan unos buenos preacuerdos y negociaciones, el fiscal no les imparte legalidad. Y otras veces, la gran mayoría de veces, los fiscales, en estos días, antes de la pandemia, en Cali, por varios procesos que yo pues estoy fungiendo como defensa técnica, no me quieren realizar procesos por marginalidad y pobreza, siendo que está la sentencia C479 del 2019, desconociendo así el artículo 56. Vamos a leer el artículo 56 que tanto hemos nombrado del Código Penal o Catálogo Penal. El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influenciado directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición. ¿Qué tenemos aquí? Pues un mayor beneficio en el quantum punitivo, de tal suerte que si a un infractor penal, a un encartado penal, se le realiza un preacuerdo por una situación de marginalidad o pobreza o ignorancia, pues va a tener un quantum punitivo de menor entidad. Llamémoslo muy bajito, una pena muy benigna pues, para la conducta desplegada, la conducta contraria a derecho. En este tema del principio de legalidad, sería bueno escuchar, pues leer un doctrinante. Tengo en la revista Criterio, he sacado un texto de Robert Alexy que dice lo siguiente: de acuerdo con la definición estándar de la teoría de los principios son normas que ordenan que algo se realice en mayor medida posible. Vamos a ir analizando paso a paso esta lectura porque es muy importante para el tema de la directiva versus principio de legalidad. Vuelvo y repito, de acuerdo con la definición estándar de la teoría de los principio de legalidad, los principios son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible. ¿Qué estamos hablando? Doctrina. ¿Dónde está la doctrina? También en el tema, es un criterio auxiliar. Dice lo siguiente: de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas, como consecuencia, los principios son mandatos de optimización que se caracterizan por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferentes grados y que la medida ordenada en que debe cumplirse no solo depende de las posibilidades fácticas, sino de las posibilidades jurídicas. Eso nos dice Robert Alexy. Entonces, ¿qué pasa con este texto? Son normas ordenadas que algo se realice en la mayor medida posible. Son principios, es la base de una norma o un conjunto de normas jurídicas. Por decirlo así, como los principios rectores de este código. En la parte de los delitos y en la parte de adjetiva o procesal. Entonces, este tema del principio de legalidad, que se encuentra también como derecho fundamental, porque está plasmado en el artículo 29 de nuestra Carta Política, debe tener mayor peso a la hora de analizar el núcleo fáctico de una conducta y llevarlo al tema jurídico. Si un cliente de nosotros se encuentra en tal situación de menor punibilidad, no le dé temor, señor o señora defensor o defensora, porque usted, el encartado penal más bien, tiene unos derechos, un principio de legalidad. Las directivas tienen que pasar a un segundo plano en el tema del principio de legalidad. El principio de legalidad tiene mayor jerarquía. Vamos a analizar el artículo 230. Artículo 230 superior.
Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, punto. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. En este momento, en Colombia tenemos una equiparación entre la norma y la jurisprudencia, porque pues el que se aparte de la jurisprudencia tiene que hacer un ejercicio de contraargumentación. ¿Y quién hace eso? Nadie, aquí no lo hace nadie. Un ejercicio de contraargumentación, yo hasta ahora no lo he escuchado, no lo he leído, y menos de jueces de inferior jerarquía. Entonces tenemos pues que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. El artículo 56 se encuentra en la ley 599 del 2000. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial, pero muchas veces en este momento la Corte Constitucional quiere invadir, invade funciones que son solo competencias del Congreso, los que realizan la norma, invade funciones. Y la Corte Suprema de Justicia también pretende muchas veces a invadir funciones. Hay unos temas pues que regulan, ¿no?, la norma y tienen mayores beneficios también pues para el encartado penal. Pero en el tema que estamos hablando hoy, pues de las directivas versus principio de legalidad, les dejo el tema de que, primero que todo, si no existiese esta sentencia C-479 del 2019, deberían ponderar con mayor valor y con mayor peso jurídico el artículo 230 superior y de ahí el artículo 56 del Código Penal, que son temas de menor punibilidad. No porque pues muchas veces uno llega donde el fiscal, pongámosle un ejemplo, fiscal seccional, un porte ilegal de armas, un tema de tráfico de estupefacientes, y lo primero que va a decir es: yo no voy a hacer preacuerdos por situación de marginalidad, así usted me traiga las pruebas, doctor. Entonces usted lo primero que tiene que decir: bueno, entonces miremos el núcleo fáctico, cómo fue que se realizó esta conducta y por qué influencias, y vamos al tema del principio de legalidad. Eso no lo puede desconocer ninguna directiva. La directiva, me gustaría leer una parte de la directiva que les nombro, es la 01 del 2018, 23 de julio del 2018, y en el literal B habla de circunstancias de menor punibilidad preacordadas. Entonces vamos a leer este tema. Numeral 1. Cuando se trate de imputaciones que versen sobre conductas que afecten los bienes jurídicos de administración pública, administración de justicia, seguridad pública o salud pública, el fiscal delegado lo tienen resaltado, no podrá preacordar ninguna circunstancia de menor punibilidad contenida en el artículo 56 del Código Penal. Eso transgrede el principio de legalidad. Esta es la norma en concreto. Así las cosas, los invito a leer la sentencia C-479 del 2019. No debería, solo por una sentencia, que los operadores judiciales, los fiscales, ya puedan realizar pues a futuro un preacuerdo, no, sino por el principio de legalidad. Tenemos una norma, un estatuto penal, un estatuto adjetivo, no se utiliza. Si el fiscal no quiere, porque a mí me ha pasado con la sentencia, llevándole la sentencia al despacho, y no quieren, entonces hágale un documento, un proyecto de preacuerdo. Sí, se sabe que estamos ante un sistema oral, pero yo le hago el proyecto de preacuerdo, una capitel, referencia, proyecto de preacuerdo, el núcleo fáctico, hechos jurídicamente relevantes, el tema de la norma y lo que se pretende, el petitum, qué es lo que quiere el abogado con este preacuerdo. Cítele la jurisprudencia, cítele la sentencia,
Así le da a usted, como decían los abuelitos, las abuelitas, mascadito, le lleva las cosas y no se, me imagino que no se van a poder, pues, decir, no van a tener una negativa en este caso, porque pues hay una sentencia. En este momento hay muchos fiscales que desconocen esta sentencia, porque antes de la pandemia también aquí en Popayán, en un tema de tráfico de estupefacientes, le dije al fiscal, bueno, hagamos un preacuerdo por este tema de menor punibilidad. Dijo, no, eso está prohibido. Le dije, no señor, hay una sentencia. Me dijo, no, no, pero está prohibido. Entonces yo dije, qué pena, no la he leído. Entonces más bien le hago el proyecto de preacuerdo. Bueno, mis queridos colegas, ya hacemos, pues, acabamos, decantamos este tema de manera rápida. Para el día de mañana vamos a realizar, pues voy a realizar una charla sobre el tema de la necesidad de la medida de aseguramiento, porque ya estas se las debía, ya tratamos el tema de legalización, de medidas de aseguramiento y vamos a entrar a fondo en el tema de las medidas de aseguramiento, necesidad, el tema de adecuación, proporcionalidad, razonabilidad, todos estos temas. Bueno, muchas bendiciones, juiciosos en casa y en otra nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.